vida quede totalmente impregnada en nuestra alma para poder expresarte de una manera correcta, de una manera poderosa aquí en la tierra, Señor, no solamente con palabras, sino con poder. Agradecidos por ese amor tan grande, agradecidos por ese favor de que nos cuidaste todo 2023 y de que estuviste con nosotros todos los días y cumpliste esa realidad ahora. Gracias porque toda promesa en Cristo Jesús es una realidad y ahora podemos disfrutar de tu gracia, podemos disfrutar de ese favor que no merecíamos, que aunque independientemente de cómo fuésemos o cómo somos, tú proveíste a través de ese sacrificio ese favor para nuestras vidas, Señor. Gracias por la protección divina, por tu sangre derramada en la cruz del Calvario, por el Cristo maravilloso que fue resucitado, glorificado y ahora que está literalmente puesto en el interno, unido al Espíritu en nosotros, Señor. Gracias porque nunca nos vas a dejar, porque siempre estarás con nosotros todos los días. Gracias por la oportunidad de vida, de poder cerrar un año más de vida, de salud. Gracias porque nos libras cada día de peligros naturales y materiales, Señor, pero también gracias por librarnos de la muerte prematura y gracias por proveernos tu vida eterna. Ya podemos disfrutar de esa maravillosa vida. Gracias, Cristo glorioso. Gracias, Cristo maravilloso. Gracias porque todo está suplido conforme a tus riquezas en gloria. Gracias porque no carecemos y no nos hace falta nada. Por esta oportunidad de vida que tenemos, Señor, para adorarte en esta tarde, para conocerte aún más y conocer este maravilloso y nuevo pacto. Y esta oportunidad que podemos y tenemos de expresarte, Señor. Gracias porque proveíste tu vida, Señor, para que vivamos no nuestra vida, sino tu vida maravillosa. Gracias por renovar el entendimiento. Gracias por tu formación gloriosa. Gracias porque cada vez podemos parecernos más a ti, así como en el espíritu somos como tú, pero podemos parecernos más a ti también en el cuerpo y en la mente, Señor Jesús. Gracias, Cristo maravilloso, por este tiempo de gloria, por esta oportunidad que nos das. Gracias porque por la sanidad de nuestros cuerpos, porque llevaste toda enfermedad en la cruz, Señor. Gracias porque fuiste traspasado por nosotros. Gracias por esa sangre que se derramó, esa sangre eterna, ese sacrificio eterno y ese cordero eterno que se manifestó en Cristo Jesús. Gracias por esas buenas noticias que nos das todos los días, Señor, y nos manifiestas, Señor, y podemos comprender cuál es la grandeza, la anchura, la longitud de ese amor tan grande con que nos has amado. Gracias, precioso Rey. Gracias, Cristo maravilloso. Declaramos que tenemos la mente de Cristo para pensar, hablar y actuar como Cristo. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Todo pensamiento natural lo llevamos cautivo a la obediencia de ti, de tu palabra, a la obediencia tuya en ese sacrificio. Lo llevamos cautivo y derribamos toda fortaleza mental, todo argumento que se levante contra el conocimiento tuyo y de tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias por este cierre de año que declaro que será glorioso en el nombre de Cristo Jesús para tus hijos. Amén. Muy bien, pues ya estamos transmitiendo a través de estos medios de comunicación a cada persona que nos está viendo a través de estos medios, que es la página Fe y Poder Guadalajara, que estamos también transmitiendo a través de la página Jesucristo Viene Pronto. Muy bien, a través de la página Fe por Guadalajara, también estamos transmitiendo a través de Palabra de Fe Gracia Jalisco, estamos transmitiendo a través de Iglesias Cristianas de Guadalajara, Cristianos de Jalisco y otros grupos de gracia también. Estamos compartiendo, ok, pues si tienen oportunidad de compartir la enseñanza en esta noche lo puede hacer. Son todos bienvenidos, personas que nos ven a través de los distintos medios de comunicación, también a través de la página de YouTube, los que nos van a ver de manera diferida. Ya próximamente nos vamos a actualizar en estas vacaciones y vamos a subir todos los videos que tenemos ya, gran parte creo que desde julio por ahí. Tenemos videos que no hemos actualizado la página de YouTube, pero ya andan aquí arriba en listas de reproducción.
en la página Fe y Poder Guadalajara de YouTube para que usted pueda accesar y pueda verlos en listas de reproducción. Ok, pues son todos bienvenidos las personas que nos ven de habla hispana, Sudamérica, Centroamérica, los Estados Unidos, Norteamérica, las personas que nos ven de cualquier otro continente de habla hispana, también son todos bienvenidos, bendecidos en Cristo Jesús. Un fuerte abrazo y continuamos con la maravillosa palabra de Dios, ok, sobre todo que nos habla del Cristo que fue sacrificado, resucitado, glorificado, y el Cristo que habita en cada creyente. Ok, pues en la segunda carta de Timoteo capítulo 2 versículo 15 dice el apóstol Pablo: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, que, como obrero que no tiene que avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, traza bien la palabra de verdad y o divide bien la palabra de verdad. Es importante entender, pues ya tenemos bastante tiempo, no sé cuántas enseñanzas serán con esa, creo que la número 157,000, ¿no, Michelle? De la serie, esa es la serie que se llama Propósito para Todos, Ministro en 2023, y terminamos en 2023 con esa serie. El día de hoy cerramos. Dentro de ello vimos la importancia de que todo ministro debe trazar, dividir y entender los pactos, porque si no entendemos en el pacto que estamos y el pacto que nos aplica como iglesia de Cristo gentil, no judía sino gentil, pues literalmente vamos a caer en errores doctrinales, vamos a caer en herejías, vamos a caer en malas interpretaciones, vamos a caer en cuestiones de que no nos van a ayudar como creyentes, ¿no? Porque no nos va a ayudar el hecho de mezclar pactos entre que soy salvo por la gracia de Cristo, pero también tengo que cumplir mandamientos, tengo que cumplir mandamientos para portarme bien, tengo que hacer buenas obras para ganarme la justicia, la salvación eterna. Bueno, eso es ya mezclar los pactos y no nos va a ayudar en nada. Ahorita hay mucho creyente, desafortunadamente hay mucho creyente, y quiero darle un poquito de promoción a la serie que vamos a iniciar regresando el año. Se va a llamar Vacas Sagradas, en la cual vamos a hablar diferentes tipos de temas. Yo creo que vamos a iniciar, no sé si vamos a iniciar con la historia de Job, o la historia nunca contada de Job, o la historia que nunca se nos ha contado de Job. Esa va a ser una vaca sagrada, ¿no? Donde vamos a derribar argumentos, porque esa serie se trata de derribar argumentos mentales, derribar estructuras mentales, derribar todo lo que traemos como conceptos de un cristianismo evangélico que no ha funcionado a los hijos de Dios y que ha destruido a los hijos. Entonces no se trata, esa serie obviamente no se trata de juzgar a las personas, sino se trata de principalmente libertarlos a través del conocimiento de este maravilloso y nuevo pacto de gracia en Cristo Jesús. Y sobre todo ver temas trascendentales. Posiblemente iniciemos con la historia, o la historia nunca contada de Job, porque siempre se ha contado una historia X. Es decir, Job dijo: Jehová dio, Jehová quitó, en el capítulo 1, creo que el versículo 21, y bueno, de ahí se han basado muchos para decir que Dios da la vida y Dios la quita, sin saber el contexto histórico en el que Job estaba hablando, ni las circunstancias por las cuales él estaba hablando ese tipo de incoherencias. Muy bien, entonces concluyendo con la carta de Santiago, como en esta serie que se llama El propósito para todo ministro 2023, bueno, en el sentido de que debemos de ser analíticos, sobre todo escudriñar todo lo que oímos. En Hechos capítulo 17, por ahí viene, en Hechos 17 viene una historia acerca del apóstol Pablo. Entonces creo que en el versículo donde aparecen los hermanos de Berea, en Hechos 17, 11, por ahí, leyendo un poquito por favor, Hechos 17 del versículo 1, dice: pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos por 3 días de reposo, discutió con ellos.
3 días de reposo, se supone que estamos hablando aproximadamente 3 semanas, ¿no? Declarando y exponiendo por medio de las escrituras, fíjese lo que decía el apóstol Pablo, exponía y declaraba por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese, y no nada más padeciera o sufriera, sino que también resucitara de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Impresionante, ¿no? Jesús es el Cristo, Cristo manifestado a través de Jesús, algo así, ¿no? Ok, entonces la idea del apóstol Pablo y de discutir con los judíos, obviamente estamos hablando un poquito antes de que el apóstol Pablo un poquito después, ¿no? Porque el apóstol Pablo nunca dejó a los judíos, aunque su ministerio era para los gentiles, pero entraba a las sinagogas judías porque había en cierta manera muchos gentiles convertidos al judaísmo, o inclusive muchos judíos de la diáspora, es decir, judíos de nacionalidad griega. Entonces Pablo entraba en esas ciudades griegas, entraba, y la idea principal es que esos judíos de la diáspora llevarles acerca de lo que las escrituras, es decir, el Antiguo Testamento decía acerca de el Cristo. Era necesario que el Cristo padeciese y resucitarse de los muertos, y que Jesús, a quien yo les anuncio, decía él, es el Cristo. Es importantísimo esto. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron, dice el versículo 4, y se juntaron con Pablo y con Silas. Y de los griegos piadosos, gran número de mujeres nobles, no pocas. Entonces, los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba alborotaron a la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo, pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Impresionante, ¿no? Eso creo lo acabo de poner ahí en el Ministerio Impacto de Gracia con el maestro Morfín, donde se acaban de graduar ahora en diciembre un grupo de personas acerca del conocimiento de la gracia, de la justicia y la santificación. Regularmente cuando alguien escucha el Evangelio de la Gracia, una de dos, al que viene de un sistema religioso se le complica. Yo lo entiendo que es normal que se complique, pero una de las cosas impresionantes que Pablo aquí estaba hablando de personas religiosas, estaba hablando de fariseos, estaba hablando de personas guardadoras de la ley, estaba hablando de personas que se les complicaba la gracia, se les complicaba entender que todo era a través de Cristo Jesús la salvación, y no a través de hacer obras de la ley, ¿ok? Entonces dice, pero en ese muchos creían, pero ¿qué cree? Siempre había una oposición de los que no creían y no entendían que Jesús era el Cristo, y que era necesario que él muriera, padeciese y también resucitara. O sea, no lo entendían. Muchos de los judíos se quedaron con la idea de que Jesús era hijo, porque creo que en una parte del Talmud viene eso, en las tradiciones orales de ellos, es que fue hijo de un soldado romano llamado, no sé si el Pantera, es tipo de leyendas judías, ¿no? Entonces para un judío era complicado conocer o entender que Jesús era el Cristo, y que ya estamos en un nuevo y mejor y maravilloso pacto de gracia. Entonces dice más adelante que se levantaron algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba alborotaban la ciudad, y saltando la casa de Jasón procuraban sacarlos al pueblo, pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo. Entonces, fíjese todo lo que hace una persona que entiende el nuevo pacto, que entiende que Cristo es el todo y que no necesita andar mezclando sus propias obras para ganar la justificación. Eso trae un trastorno en un sistema legalista de esa época, trajo un trastorno, y ahorita creo que podemos traer un trastorno con el Evangelio de la gracia, donde Cristo es el todo, donde Cristo es la preeminencia, donde Cristo es el todo en todos, donde Cristo es el camino, la verdad y la vida, donde Cristo lo es el todo, pues.
Entonces creemos que podemos hacer una revolución, porque hay un grupos que se llama, uno creo que se llama la revolución de la gracia, se llama trastornar. Estamos trastornando la mente de una iglesia cristiana que está acostumbrada a querer hacer obras. ¿Y qué cree? Eso trae como consecuencia de que al rato andan idolatrando a unos y ciertos y cuales ministros, los andan idolatrando, ¿y sabía? Andan idolatrando al que supuestamente ministra a los enfermos y hay milagros, y lo tienen como super ungido, y ese super ungido se cree más que otros. Me tocó conocer del caso de unos ministros, obviamente no decimos nombres, pero sí hechos, muy reconocidos a nivel por lo menos nacional en México, ¿no? Y muchos congresos van, se ven muchos milagros y todo, o sea, no negamos los milagros, pero sin embargo no han renovado el entendimiento. Cristo no ha sido formado en ellos, y solamente andan de un lado para otro predicando, sí, sanando a los enfermos y gente convirtiéndose a lo mejor, pero sin embargo la formación de Cristo está muy dista mucho de que se esté logrando en el alma de ellos, ¿entiende? Entonces ahorita lo que en el Evangelio de la Gracia, esto va a crear un trastorno, es decir, va a volcar mentes de una mente religiosa, legalista, a la mente de Cristo, literal. Porque si no operamos la mente de Cristo que ya poseemos, difícilmente vamos a lograr pues trascender un poquito más allá en ser personas de beneficio a la obra o al Evangelio de Cristo. Luego dice el versículo 7: a los cuales Jasón ha recibido, todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey llamado Jesús. Fíjese lo que predicaban, que hay otro rey llamado Jesús. No entendían ellos el rey espiritual, ¿no? Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas, pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, lo soltaron. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, es decir, salieron de las dos ciudades de Tesalónica, salieron de Tesalónica y ahora dice que llegaron a Berea. ¿Okay? Entonces era un trastorno lo que estaba ocasionando el Cristo que predicaba Pablo, y debe ser un trastorno para las mentes que están ociosas. Yo le digo mente, o sea, puede usted tener un hermano en Cristo congregándose los 7 días a la semana, pero teniendo una mente ociosa. O sea, no es fructífera una mente aquella que piensa que es salvo porque Jesucristo lo salvó en la cruz del Calvario, pero necesita él hacer obras y obras, lo que quiere decir que no han trascendido a que Cristo sea formado en ellos. O sea, no están usando la mente de Cristo. ¿Okay? Y luego dice, dice: enviaron a Pablo y Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron a la sinagoga de los judíos. Nuevamente entran a una sinagoga. Pero la diferencia entre los judíos de Tesalónica y los judíos de Berea es que dice el versículo 11 que eran más nobles. Ahora, esa palabra en Hechos 17:11, más nobles, va en el sentido, vamos a ver un poquito más esa palabra de que eran nobles. Michelle, si me puedes apoyar con otra traducción, si no aquí lo vamos a ver. Okay. Dice que eran más nobles. La palabra nobles significa, a ver si nos puede dar una buena traducción aquí el diccionario Strong o el Vine. Dice, viene de la palabra, es la palabra eugenes, viene de genos, familia, linaje, raza, significa noble, pero también se utiliza como una persona, se utiliza como una persona, una mentalidad más abierta. Tiene una mentalidad más abierta. ¿Qué se necesita para entender el Evangelio de la Gracia, el Evangelio de Jesucristo? Bueno, tener una mente más abierta. ¿En qué sentido? En poder ser receptivos y palabra de Dios para todos. Eran más receptivos inclusive. O sea,
Cuando una persona se dispone a ser como ministros, si queremos ser ministros competentes de este maravilloso y nuevo pacto, porque no hay ministros ahorita competentes del antiguo pacto, no existen los ministros del antiguo pacto, pues si alguien quiere ser ministro del antiguo pacto, pues tiene que volver al sacrificio de animales, a la casta sacerdotal que desapareció literal, ¿no? Literal, en el año 70, al destruir el templo de Salomón, literalmente, creo que el segundo templo de Salomón, algo así, literalmente eliminaron todos los sacrificios de animalitos en el año 70. Sin embargo, ahorita no hay ministros del Antiguo Testamento, pues del Antiguo Pacto de la Ley. Si alguien ahorita está mezclando pactos o enseñando la ley de Moisés, tiene que volver a sacrificar animalitos, porque la expiación de los pecados era a través del sacrificio de corderos, ¿ok? Pero si es un ministro, ahorita nomás existen ministros competentes del nuevo pacto. Segunda carta a los Corintios capítulo 3, creo que es el versículo 5. Si lo podemos poner, por favor. Nada más existen ministros competentes de un nuevo pacto. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia viene de Dios. Y luego el 6 dice, por favor, el cual asimismo nos hizo ministros competentes. No puede haber ministros competentes de un antiguo pacto. ¿Captamos? Ministros competentes, siempre un ministro competente es aquel que enseña ese pacto eterno que se manifestó en Cristo Jesús. Es aquel que habla de Cristo, es aquel que enseña acerca de Cristo. ¿Cuál Cristo? No el Cristo anunciado por los profetas, no el Cristo profetizado, sino el Cristo que vino, se manifestó en carne y el Cristo sacrificado en la cruz. Uno, el Cristo que no nada más sacrificado, sino la obra terminada de ese maravilloso Cristo como Cordero de Dios, y el Cristo que fue resucitado, glorificado, posicionado en lugares celestiales, y ese Cristo que nuevamente vino a ser impartido y habitar en la iglesia o en todo creyente, ¿ok? Ese viene siendo un ministro competente en el nuevo pacto. Y lo dice Pablo, no de la letra sino del espíritu. ¿Por qué no de la letra? Porque la letra cuando dice la letra mata, está hablando de la ley de Moisés. O sea, ya no somos ministros de una ley. O sea, no podemos estar predicando a Cristo y luego estar imponiendo reglas y estar imponiendo obras de la ley de Moisés a las personas. Hay personas que están aún guardando fiestas judías, ¿sabía? Hay personas que están y utilizan la bandera de Israel como si fuese el pueblo de Dios en la actualidad. Hay personas que utilizan la indumentaria judía, que utilizan el shofar, utilizan ese tipo de cosas para hacer guerra espiritual. ¿Usted cree que una guerra espiritual con un enemigo derrotado que se llama Satanás, el diablo, usted cree que a través de un shofar se va a ir Satanás? ¿O necesitamos renovar la mente, el entendimiento de quiénes somos en Cristo Jesús y la posición de autoridad que tenemos sentados juntamente con Él en los lugares celestiales, y que Él no tiene nada en nosotros? O sea, no negamos su intervención en el mundo, no negamos la intervención satánica en el mundo, no la negamos, estamos de acuerdo, no la negamos. No negamos que Él está influenciando las mentes de personas que no tienen a Cristo. No negamos que cuando alguien quiere matar a una persona quiere utilizar un arma para matar a otra, no negamos que hay una influencia satánica ahí. Prueba de ello que hay personas endemoniadas. O sea, hay una actividad satánica, sí, pero no afecta a la iglesia, o por lo menos en teoría no debería afectar, ¿no? Pero si la iglesia está bebé espiritual, si la iglesia está entremezclando los pactos entre no saben si van a vivir o van a morir en 2024. No saben si van a cerrar el año o si Dios quiere se lo va a llevar. Imagínense, si Dios quiere se los va a llevar antes del 31. No saben si van a quedar en un accidente antes del día 24, y no saben si estas fechas van a poder sobresalir el siguiente año, diciendo que Dios en su soberanía va a permitir que si viven o no viven, Dios lo va a permitir. Imagínense entonces ¿dónde queda el conocimiento y la capacitación del Hijo de Dios que es necesario que reine a través de la abundante gracia y el don de la justicia? Aquel que no conoce la justicia de Dios en Cristo Jesús, y aquel que no conoce la abundante gracia de todo lo que se pagó en la cruz, o sea, esas riquezas de su gracia, todo lo que obtuvimos como parte del sacrificio de Cristo Jesús, redención eterna, perdón de pecados, justificación,
posicionados con Él en lugares celestiales, unidos al Espíritu de Cristo. O sea, esas son las riquezas de la gracia. Hay una riqueza en esa gracia maravillosa de lo que se pagó en la cruz del Calvario. Si no la entienden, mi hermano, o sea, podemos decir que Satanás va a hacer estragos con ellos. Pues hacen estragos porque empiezan a hablar lo que no deben, empiezan a hablar enfermedades, empiezan a hablar que todo está mal y que, o sea, infinidad de cosas, ¿no? Entonces dice, estos serán más nobles que los de Tesalónica, Hechos 17:11. Entonces ya no existen ministros del antiguo pacto, ¿estamos de acuerdo? Por eso no debemos de enseñar nuevo pacto y ley. O enseñamos nuevo pacto y todo que sea acerca de Cristo Jesús, o si le agregamos antiguo pacto, ley de obras, literalmente no estamos siendo los ministros competentes. Por eso analizamos la carta de Santiago, porque era una carta de transición entre el judaísmo mesiánico a el cristianismo o la iglesia de Cristo gentil y judía. Era una transición. Y si la carta de Santiago se ha mal utilizado para decir que tenemos que obtener la justificación no nada más por fe sino por obras, cuando sabemos que la carta de Santiago fue en su contexto histórico, se dijo a un pueblo judío de la diáspora, de la dispersión, dispersados por diferentes provincias. Entonces no era para la iglesia gentil. ¿Okay? Y si no entendemos que no tenemos que mezclar el evangelio, pervertir el evangelio de Cristo, Gálatas 1:6 dice que el apóstol Pablo, que hay muchos que lo pervierten, y si hay un ángel del cielo aún que viene a usted de día o de noche diciéndole otro evangelio diferente al que predicó y el Cristo le enseñó al apóstol Pablo, sea anatema, dice Pablo, o está bajo maldición. Entonces los de Berea eran nobles, eran personas disponibles, dispuestas a escuchar acerca del Cristo que predicaba el apóstol Pablo. Por eso nuevamente, si nos regresamos, dice el versículo 3 de Hechos 17, declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía Pablo, Él es el Cristo. O sea, ya no necesitamos más, no necesitamos una ley, necesitamos a Cristo formado en la mente, ya está impartido en el Espíritu. Ahora necesitamos a Cristo en la mente, impartido en la mente. Tenemos la mente de Cristo y esa mente es la que se debe manifestar. Estos serán más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. O sea, cuando nos basamos en la enseñanza de una persona, pero no coincide con el contexto de lo que está hablando. Por ejemplo, hay muchos que no creen en la prosperidad financiera como parte del proyecto y el propósito de Dios para extender el evangelio del reino y poder expresar, predicar y dar a conocer a Cristo Jesús, y no creen que Él se hizo pobre para que fuera rico. Y están hablando de una riqueza que es la riqueza de Cristo. Sí, hay riqueza, el Cristo de la riqueza está en nosotros, o es la riqueza de Cristo en nosotros. Pero el contexto de la segunda carta a los Corintios, capítulo 8, capítulo 9, no está hablando de la riqueza de Cristo acerca de la justificación. Está hablando de lo financiero. Entonces, ¿por qué sacar de un contexto para adaptar la escritura a lo que yo pienso, y no me adapto lo que yo pienso, no lo adapto a lo que dice la escritura en su contexto? Y ahí vienen los errores doctrinales, pues. Por eso vamos a hablar acerca del tema de vacas sagradas, que es derribar argumentos mentales. Y no porque lo sepamos todos. Estamos de acuerdo que no enseñamos porque que yo soy, etcétera, que yo sé más que todo. No se trata de exaltar a un ser humano que uno sabe más y el otro sabe menos. No. Se trata siempre de ir contribuyendo para la edificación del cuerpo de Cristo. Siempre se trata de eso. Yo aprendo de otros maestros del Evangelio de la Gracia. Y a varios escucho, a muchos escucho. La otra vez se me olvidó mencionar al maestro Morfín, mencioné al apóstol Basilio Patiño, al apóstol Rafael Ugarte, mencioné al pastor Albert Pavón, se me pasó a mencionar al pastor Kenneth Solá de España, y eso es donde me voy acordando el nombre. El otro día se me pasó, pero voy a ir mencionándoles nombres para que son personas que usted debe escuchar. Ok, entonces puede haber diferencias
entre ministros o entre hermanos en Cristo porque somos un cuerpo en Cristo. ¿Podrá haber diferencias? Sí. Pero las diferencias nunca nos deben de desunir, las diferencias doctrinales, ¿no? No nos deben de dividir, sino lo que nos debe unir es Cristo Jesús. Y si por ahí, alguno podemos liberar o ayudar para que salga de esa ignorancia espiritual en la que nosotros también estábamos. Yo antes creía que Dios a lo mejor había enfermado a mi niña más pequeña. Yo creía que Dios la había enfermado con algún propósito para que se convirtiera una persona X, ¿me entiende? Entonces el asunto está aquí en que se tomó un trago amargo por allá. Entonces el asunto está aquí. El asunto está en que tenemos que tener la actitud de los de Berea, la actitud de disponibilidad a aprender y no negarme a aprender, no negarme a escuchar y no negarme a ser una persona humilde, porque los de Berea eran humildes, que recibían con mansedumbre la palabra, pero también escudriñaban para ver si era cierto lo que Pablo, el apóstol Pablo, le decía. Y sin embargo eran judíos que guardaban la ley. Pero ¿qué cree? Dice que eran nobles, estaban dispuestos, eran humildes en recibir la palabra. Estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud. Pero no nada más recibieron la palabra, sino que escudriñando cada día en las escrituras para ver si estas cosas eran así. No porque en el cristianismo evangélico se enseñó un sistema o un tipo de pensamiento, un tipo de doctrina, significa que sea así. O sea, regularmente se ha enseñado, yo le llamo el evangelio del sufrimiento, de esos que nada más piensan que vienen a sufrir aquí. O sea, en cuanto te convierten a Cristo, comienzan tus problemas, según ellos, ¿no? O sea, te convertiste a Cristo y bueno, ya desde ahí ya Satanás la trae contra ti, ¿no? Satanás ya la trae desde antes. Lo que pasa es que muchos no se dan cuenta. Entonces, y dicen que como ya te acercaste a Cristo, pues ahora sí que, y en uno le llaman el chanclas, en el otro le llaman no sé cómo, le ponen muchos sobrenombres, ¿no? El caso es que ellos se sienten perseguidos toda la vida por un Satanás, un diablo que fue destruido ya y que fue eliminado respecto no tiene autoridad sobre la iglesia, pues. No fue eliminado y desaparecido, pues, sino ya no tiene autoridad sobre nosotros, el cuerpo de Cristo. Y toda la vida se la lleva persiguiéndolos y los alcanza y los maltrata de un lado, los maltrata de otro, pero la expresión de Cristo nunca sale por sus bocas. Por eso para mí es tan importante la 2 de Corintios capítulo 4, donde dice el apóstol Pablo, dice el versículo 13, donde dice: creí, por lo cual yo hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. ¿Qué hablamos? La herencia de quienes somos en Cristo Jesús, teniendo el mismo espíritu. Es que muchos no entienden que entienden el mismo espíritu de fe de Cristo, porque el espíritu de nosotros está unido al espíritu de Cristo. Ahí tenemos el espíritu de fe. Creí, por lo cual hablé. Nosotros creemos, por lo cual también hablamos. Entonces no podemos quedarnos mudos, porque parte de la expresión de Cristo no nada más son en acciones, sino también son en palabras, porque de la abundancia de nuestro corazón podemos expresar a Cristo, y eso se llama fe. Y el justo por la fe vivirá, la fe de Cristo en nosotros. Y si la fe de Cristo en nosotros no podemos hablar lo que creemos de la herencia que tenemos, va a ser muy difícil pues que en esta tierra salga adelante una persona, un creyente, un hijo de Dios. Debemos de ser nobles para recibir la palabra, disponer nuestro corazón a entender gracia, porque hay personas que dicen: esos son del evangelio de la gracia, ya no los voy a oír porque esos son una desgracia, y hacen un relajo con lo que están enseñando. Aguas con eso, te dicen. Entonces el evangelio de la gracia nunca va a promover que hagamos lo malo, por la manera en que enseñamos el evangelio de la gracia, porque creen que si decimos que usted ya está justificado, ya fue santificado, ya tiene vida eterna en usted, Cristo se unió en usted, independientemente si pueda llegar a cometer un pecado en la carne o en la mente, ya Cristo habita en usted.
Él no se va a salir, es templo del Espíritu Santo. Y muchos dicen y creen que van a perder la salvación por un pecado con el cuerpo. Entonces, el asunto está en que el Evangelio de la Gracia te dice que ya eres justificado y perdonado independientemente si puedes llegar a cometer un pecado. ¿Estamos captando? Ahora, eso no se trata de que estamos dando permisión ni estamos dando autorización, no se trata nada de eso. Se trata de cómo la persona recibe el mensaje. Si lo recibe para ser agradecidos con Cristo por todo lo que pagó y proveernos su vida interna ahora que está en el interno de nosotros, si es por agradecimiento que vamos a reaccionar o lo vamos a tomar por otro lado, el Evangelio de la Gracia. Porque muchos lo pueden tomar por otro lado. El Evangelio de la Gracia dice que no importa lo que tú hagas, te vas a ir con Cristo al cielo. O sea, y es que es la verdad. El problema es que cómo lo tomas, por agradecimiento o lo tomas por el otro lado. Si no depende del Evangelio de la Gracia, porque bajo la ley también muchos pecan. Es la misma. Bajo la ley muchos andan pecando. Digo, pecar en el cuerpo o en el carne o en la mente, porque ya no son pecadores. ¿Estamos de acuerdo que no son pecadores? O sea, ya no son pecadores porque son espíritus renacidos con la simiente divina y la naturaleza divina. Sin embargo, pudieran llegar a pecar, pero lo van a hacer los que se le predica ley y los que se le predica gracia, la misma, porque es una actitud del corazón de las personas. Entonces tenemos que ser nobles como lo de Tesalónica y sí, verificar lo que la Escritura dice para no ser engañados. Por eso toda enseñanza siempre debe de pasar bajo el filtro de Cristo, porque Cristo debe de figurar principalmente, aún leyendo el Antiguo Testamento. Cristo debe de figurar, no deben de figurar las obras de los seres humanos, de los ministros, de los creyentes, de los hijos de Dios. Entonces, ¿qué ha creado el sistema legalista donde son las obras las que predominan y no Cristo y no la obra de Cristo? ¿Qué es lo que hace? Bueno, el que hace más obras se siente más superior, se siente santo, muchísimo santo más que los demás. ¿Sabe qué persona que de los púlpitos dicen que son ellos intachables y que no hay otro como ellos y que ellos se portan bien, con excelencia, sirven al Señor y que nunca han cometido ni un pecado, que se han guardado durante años y que no cometen errores? Y así literalmente te lo restriegan en la cara, y te dicen, en otras palabras te están diciendo con esa expresión de que ellos no pecan y son perfectos, y con eso te están diciendo y te están restregando en la cara que tú no sirves, que eres un pecador, que la riegas y que no estás a la altura ni al nivel de esa persona. Eso crea el legalismo, la institución y la predicación de la ley y de las obras de muchas personas. Por eso el Evangelio de la Gracia no exalta a nadie por la supuesta unción que tienen más que los demás. No exalta a nadie, porque somos un cuerpo en Cristo y todos tenemos los mismos derechos y todos tenemos la misma unción y todos tenemos el mismo poder, solamente tenemos diferentes funciones para servir al Señor. Versículo 12: así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. Fíjese, también creyeron gentiles, mujeres griegas, pero no cualquier mujer. A ver, vamos a leer el versículo 12 en otra traducción, Michelle, por favor, Hechos 17:12. Así es que a través del Evangelio de la Gracia, y si predicamos el Evangelio de la Gracia, podemos ser a lo mejor juzgados, criticados, podemos ser personas a lo mejor que otras personas no nos vean bien. Sin embargo, lo único que puede ocasionar la gracia en nosotros es que poder expresar a Cristo y que la gente vea a Cristo en nosotros. Hechos 17:12. Para Dios para todos, una versión internacional. Dios habla hoy. Alguna de ellas, por favor. Bueno, entonces en lo que continúa, Michelle. Muchos de los judíos creyeron y mujeres griegas importantes y sus esposos. ¿Ok? Entonces, somos ministros competentes de un nuevo pacto. Eso es lo más importante. Y ministros no es para pastores, ni es para evangelistas, ni es para apóstoles o maestros, pastores.
evangelistas o profetas, sino es para todo aquel que desea servir a Cristo. Por eso ministerio, todo eso viene de servicio. Entonces ahí al final, en las expresiones del apóstol Pablo como un buen ministro de Jesucristo, porque dice que predicaba acerca de lo que las escrituras decían acerca de él. Ahora, ¿a quién les predicaba acerca de lo que venía en el Antiguo Testamento? A judíos. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Principalmente a judíos, porque ellos conocían la Torá y los profetas. Y la Torá y los profetas, ¿de quién cree que hablaban? Del Cristo que había de padecer y el Cristo que había de resucitar. ¿Ok? En Hechos capítulo 15, por favor. Bueno, antes de Hechos 15, Hechos 13:39, entendiendo que Pablo en otra sinagoga dijo esto, mire. Hechos capítulo 13, versículo 39. ¿Listos? Hechos capítulo 13. ¿Listos? Versículo 39 ya. ¿Qué dice? Y que todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él, es decir, en Cristo es justificado todo aquel que cree. Podemos ver una gran diferencia entre el pensamiento de los judíos convertidos a Cristo en el primer siglo. Ahora, la pregunta es muy buena pregunta, porque muchas personas creen, o algunos pueden creer, de que nosotros pudiéramos pensar que los judíos o aquellas personas que quieran creer en Jesucristo como Señor, Salvador y Dios, y que se van a guardar la ley de Moisés, pudieran pensar que nosotros estamos diciendo que no son salvos. Pero en ningún momento decimos eso, porque si la iglesia judía del primer siglo, que creyó en el Señor Jesucristo, estaban obligados a guardar la ley, la pregunta sería, ¿fueron salvos para guardar la ley más Cristo? Claro que fueron salvos. El asunto no es creer en Cristo y guardar la ley para ser salvos, sino el asunto es creer en Cristo. Y si guardas la ley y mezclas los pactos, no vas a poder vivir la vida abundante que Él prometió que viviéramos aquí en la tierra. ¿Estamos de acuerdo? No se trata, el hecho de creer en Cristo Jesús y alguien que guarde la ley. Bueno, en el primer siglo sacrificaban animalitos, tenían por inmunda la sangre del pacto, inclusive dijo el autor de los Hebreos. Era muy fuerte, porque le llamó también apostasía todo eso. Pero alguien que cree en Jesucristo va a ser salvo por creer en Jesucristo, independientemente de las obras. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? No estamos negando que las personas que creen en Jesús, Cristo Jesús, y que guardan la ley, no estamos diciendo que no son salvos y que se van a ir al infierno. O sea, no estamos diciendo nada de eso. ¿Ok? Es importante aclarar todo esto. Entonces, Hechos 13:39, todo aquel que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él, en Cristo son justificados todo aquel que en él cree. Pero Santiago dijo lo contrario. Santiago dijo, el que no tiene obras difícilmente va a demostrar que tiene salvación. Eso dijo Santiago. Está hablando de las obras de la ley de Moisés, capítulo 1 y capítulo 2 de la carta de Santiago. Entonces podemos ver un contraste entre un buen ministro de Cristo, que fue el apóstol Pablo, y un ministro que fue a lo mejor no un ministro de Cristo en excelencia, porque fue en un tiempo de transición y era comprensible que los judíos todavía quisieran guardar la ley. El apóstol Pablo fue uno de los radicales que literalmente dejó la ley y dice, creo que en Filipenses capítulo 1 o no sé, el capítulo 3, dice, todo eso lo tengo por basura a fin de ganar a Cristo. ¿Captamos? Todo aquello por lo cual el ser humano quiere hacer obras para ser justificado es como una basura, de acuerdo a lo que el apóstol Pablo dijo. Cualquier obra que yo quiera hacer para ganarme el favor de Dios y la salvación eterna, y añadirle a la obra de Cristo, queriendo yo también participar en lo que se pagó, o yo también contribuir con el pago,
literalmente es algo que está en contra de la obra de Cristo en la cruz. Todo eso, mi hermano. Y no estoy diciendo que no haga obras, ¿estamos de acuerdo? Pero en otro sentido usted puede hacer obras para expresar a Cristo, pero en ningún momento dado para pagar lo que ya se pagó. Entonces es importante entender a quién le dijo que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados. En Cristo son justificados todo aquel que en él cree. ¿A quién les dijo? Bueno, en Hechos 13, capítulo 13, versículo 13 y 14, por favor. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. ¿Por qué Pablo iba con los judíos principalmente, o al principio? ¿Por qué cree que iba al principio? No, obviamente su ministerio, pero pudimos leer en Hechos 17 que todavía continuaba con los judíos y en la sinagoga de los judíos, porque él caería y sentía un gran dolor en su corazón. Según Romanos, creo capítulo 9 o 10, él sentía un dolor por los de su sangre, de tal manera que él decía: prefiero ser anatema con tal de que ellos sean salvos. Es tan importante, mi hermano, entender que no existe otro evangelio más que Cristo. Cristo mostrado, revelado, ese Cristo que vino, se sacrificó, pero que también resucitó y fue glorificado y fue impartido en cada creyente. Es importante entender que cuando analizamos un libro, una carta, aún siendo el Nuevo Testamento, una carta del Nuevo Testamento, debemos siempre analizarla bajo la perspectiva de lo que Cristo le reveló al apóstol Pablo. Porque en muchas de las cartas el apóstol Pablo habló acerca de lo que ya venía escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. ¿A qué se refería en Hechos capítulo 2? Porque no dejarás mi alma en el Hades. Pablo diciéndole a los judíos en el día de Pentecostés. Se refería a lo que decían los salmos acerca del Cristo que venía a morir y a ser sacrificado y a sufrir en el Hades, porque dice: no dejarás mi alma en el Hades. Ese mismo Cristo que fue crucificado también venía en Hechos capítulo 2. Entonces muchos creyeron en Hechos capítulo 2 y dice que se convirtieron multitud, no sé si 3,000, fueron los primeros 3,000 que se convirtieron. Fueron compungidos en espíritu, fueron redarguidos, en otras palabras, contra todo argumento que ellos traían de conceptos acerca de las obras de la ley de Moisés. Y siempre el Señor va a tratar con las personas a través del evangelio y la gracia, a través de Cristo. Muy complicado que el Señor venga y te diga: oye, hijo, regresa a guardar la ley. Eso ya no va a suceder nunca. Imposible que el Espíritu Santo nos diga, imposible que el Espíritu Santo nos diga que guardemos la ley, imposible. Que sea Dios hablando a través de esas personas que estén obligando a otros o quieran que otros guarden la ley. Imposible que estén guiados por el Espíritu de Dios, imposible. Tiene que haber un espíritu inmundo de oscuridad que los está guiando, o sus propios preceptos, conceptos humanos, negando la obra de Cristo redentora. Pablo en Romanos capítulo 3 versículo 21 y 22 dice estas expresiones, 3, 21 y 22. Acuérdense que la carta a los romanos era para judíos y gentiles. Uno iba dirigida a la iglesia de Roma. Perdón, no es del apóstol Pablo, perdón, no es del apóstol, la carta del apóstol Pablo es a los romanos, es del apóstol Pablo, pero el que fundó la iglesia de Roma no fue el apóstol Pablo, eso quiero aclararlo, ¿ok? Por eso era necesario, y es una de las mejores cartas, para muchos es una joya, es la joya del evangelio, la carta a los romanos, porque nos revela acerca de la justicia en Cristo Jesús a través de la fe. Romanos 3:21, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y los profetas, es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo.
Esa es la verdadera justicia que testificaba la ley y los profetas acerca del Cristo eterno que debería venir a encarnarse y a ser ajusticiado y ser sentenciado y ser castigado. Ya lo hablaba la ley y los profetas. Aparte de la ley se manifestó la justicia por medio, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. ¿Entendemos? ¿De qué manera se nos revela la justicia de Dios en Cristo Jesús? De que nosotros ya no vamos a tener que ser castigados en un tribunal. Ya no hay ningún juicio de condenación para nosotros los creyentes en Jesús. ¿Cómo se nos va a revelar? Por medio de la fe en Cristo Jesús. Esa es la justicia de Dios a través de la fe que ejercemos nosotros en lo que Cristo ya culminó, pagó, fue sentenciado, fue castigado, y ahí nosotros, dice la palabra en Romanos capítulo 6, que nosotros fuimos crucificados juntamente con Él. En otras palabras, se aplicó la justicia de Dios en nosotros sin nosotros tener que ser castigados. Pero ahorita hay mucho predicador diciéndole: eres un pecador, no sirves. Hermanos en Cristo que están en contra de estas fechas. Para ellos es mundano celebrar la Navidad, pero no es mundano regresar a guardar las obras de la ley. ¿Sabía que puede ser mundano una cosa como la otra? Regresar a guardar las obras de la ley literalmente es una herejía. ¿Tú sabes qué es una herejía? Para la iglesia de Cristo y el creyente de Cristo que quiera regresar a guardar las obras de la ley, tiene que regresar al sacrificio de animales. Y eso es lo que dice en Hebreos 10:23 o 10:22, que hay una fuerte expectación de juicio y de horror. Creer que yo puedo llegar a sacrificar animales teniendo por inmunda la sangre del Cristo eterno. Ahora, no estamos diciendo todo aquel que guarda la ley y hace obras es un hereje. Okay, ¿por qué? Porque muchos lo hacen por ignorar el nuevo pacto. No se trata de juzgar hermanos, se trata de ayudarlos y liberarlos de ese sistema de legalismo. Hebreos 10:23, creo, ¿no? 22. El autor a los Hebreos. Un poquito más adelante, por favor. Un poquito más adelante. Bueno, a lo que lo busquen ahí, para no ir directamente. Un poquito más adelante nomás. Más adelante, por favor. A ver, vamos a Hebreos 10. Rápido, Hebreos 10. Se nos está yendo el tiempo. Se nos está yendo la penúltima enseñanza. Y se nos está yendo el año 26, es a partir del 26. Si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Si pecáramos voluntariamente sin una horrenda expectación de juicio y de fuego que ha de devorar a los adversarios. 28. El que viola la ley de Moisés, fíjese, por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Y luego dice el 29: ¿cuánto mayor castigo merecerá el que pisoteara al Hijo de Dios si tuviera por inmunda la sangre del pacto? Esa es la clave de pecar voluntariamente. Ya no está hablando, es que el hermano se fumó un cigarro y ya pecó voluntariamente y significa que tuvo por inmunda la sangre del pacto. No, mi hermano, no está hablando de eso. Está hablando de judíos que sacrificaban animalitos y ellos sí tenían por inmunda la sangre del pacto porque seguían derramando sangre de animales, cuando ya había una mejor sangre eterna del Cristo eterno y del Cordero eterno que vino y se sacrificó en la cruz. ¿Cuánto mayor castigo piensan que merecerá el que pisoteara al Hijo de Dios si tuviera por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado
por su sangre fuimos ya santificados, ¿cómo es posible que ahora que queramos hacer obras? Ellos eran los judíos que sacrificaban animales, pero el cristiano que quiere hacer obras para ayudarle a Cristo para la salvación eterna, es lo mismo, mi hermano. Tiene por inmunda la sangre del pacto. Ahora, ¿Dios se los toma en cuenta? ¿Se los tomará en cuenta Dios? Solamente se los toma en cuenta a los que tienen conocimiento de causa. Por eso dice en Hebreos capítulo 10: nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Entonces, ese Cristo eterno que vino y literalmente desapareció de su memoria todo pecado de un pueblo, y quitó de su memoria todo pecado, porque ese pecado lo cargó en Cristo Jesús, y nunca más se iba a acordar de nuestros pecados. ¿Por qué? Porque el pecado lo cargó en Cristo Jesús. En Hebreos 10 y en Hebreos 8 viene. Por eso ese Cristo eterno que vino y ya nunca se acuerdan de sus pecados, porque ahora les está diciendo a los judíos, les está diciendo que pecar voluntariamente es tener por inmunda la sangre del pacto, y hay una horrenda expectación de juicio. ¿Por qué cree? Porque alguien pudo haber creído en Cristo Jesús y puede dejar de creer en Cristo Jesús y poder ahora creer que va a vivir por sus obras, excluyendo a Cristo y dejando de creer que la obra redentora de Cristo es lo único con lo que se pagó nuestra redención eterna. Pudieran llegar personas a decir: ya no creo en Jesucristo. Bueno, yo conozco hermanos que fueron hermanos en Cristo, que creyeron en Jesucristo, bautizados con el Espíritu Santo, hablando en lenguas, ministrando a los enfermos y se ven milagros. ¿Y qué cree que piensan ahorita? ¿Qué cree que piensan nuestros hermanos? ¿Piensan que Jesucristo fue un ser extraterrestre y que viene de repente a visitar a los seres humanos? Pero que es un ser extraterrestre que tiene su nave. Dios mío, digo yo, ¿cómo es posible? Pero ellos no creen que se sacrificó en la cruz. Creen que la cruz y el derramamiento de sangre no existió, y que es un ser extraterrestre que vino y los visitó por allá a los judíos en cierta época, y que de repente viene de vez en cuando. Ese es el Jesucristo, un extraterrestre. Y por eso el movimiento extraterrestre que va a venir a rescatar a la humanidad de la catástrofe mundial que viene. Imagínense una predicación así. Creyeron en Jesús, creyeron en el sacrificio de Jesús, hablaron en lenguas, ministraban el poder del Espíritu Santo, y ahora creen que el Cristo Jesús es un E.T., como la película, el extraterrestre. Por eso, si un ministro no se educa en el correcto evangelio, que es el evangelio de Cristo, jamás o puede llegar a ser engañado, como dice, como la serpiente engañó a Eva, dijo el apóstol Pablo. Pueden llegar a ser engañados vuestros sentidos y extraviarse de la verdad que es en Cristo Jesús. ¿Sí sabía? Puede llegar a ser extraviado alguien que creyó en Jesucristo. Sí. Por eso la insistencia de ser transformados continuamente y que Cristo sea formado en el alma, porque el problema viene en el alma. El alma es la que recibe todo, es la receptora de todo. El alma es la receptora de todo. Y si no seguimos afirmándonos en el correcto evangelio, que es el evangelio de Cristo, que su obra perfecta, terminada, su sacrificio fue real en la cruz, hubo un derramamiento de sangre real, un hombre traspasado por esos clavos fue real, uno que vivió aquí y ministró durante 3 años y medio sobre la tierra, donde se vieron milagros, señales y maravillas, uno que resucitó al tercer día y anduvo con sus discípulos 40 días y les enseñó cosas acerca del reino,
y que les dijo que esperaran a que viniera el día de Pentecostés para que se manifestara ahora, ellos obtuvieran la salvación eterna y se manifestara el poder del Espíritu Santo para que fueran testimonio y testigos en toda la tierra, en Jerusalén, en Judea, en Samaria, en toda la tierra. Si no entendemos que el Cristo que murió, resucitó y ahora vino a habitar en la iglesia, vino a habitar en cada creyente y fue impartido en nosotros para poder que la misma iglesia renueve la mente, el entendimiento, y Cristo se ha expresado a través de nosotros. Y si no entendemos este glorioso y maravilloso pacto en el que estamos y la justicia que se pagó en Cristo Jesús, la justicia que se ejecutó, la gracia maravillosa, ese favor inmerecido que todos nos los dio por gracia y que nosotros por fe lo recibimos o entendemos que ya lo tenemos y expresamos esa maravillosa fe de Cristo a través de nosotros para poder expresarlo a Él y poder participar en este glorioso y maravilloso reino. Si no entendemos esos principios, que estamos sentados juntamente con Él en los lugares celestiales, y no nada más eso en la legalidad, sino que también Él, literalmente Él habita en nosotros. Somos uno con Cristo Jesús, pero ya somos justificados, totalmente perdonados, santificados y perfectos, espíritus perfectos. Si no entendemos esto, mi hermano, este maravilloso nuevo pacto, literalmente no vamos a ser ministros de Cristo. Van a ser extraviados nuestros sentidos de la fidelidad de Cristo, como Eva fue extraviada y pensó otra cosa. Y gente va a empezar a pensar que tiene que hacer obras para ayudarle a Cristo, como se está enseñando en la iglesia cristiana. Y por eso mucha gente está apostatando en la iglesia cristiana. Mucha gente está renegando de Cristo, reniega de Dios. Señor, ¿por qué me está pasando eso si yo te sirvo de lunes a domingo? ¿Por qué estoy sufriendo eso? ¿Por qué un hijo mío murió? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué el patrón me corrió el trabajo? ¿Por qué esta enfermedad? Si no entienden el Cristo que habita en ellos y el Cristo que pagó el precio completo. He ahí un buen ministro, un ministro competente de un maravilloso nuevo pacto. ¿Captamos? Entonces, no nada más se trata de alguien dice, es que me autonombré pastor, abrí mi iglesia y ya quiero ser pastor. No se trata de eso esto. Se trata de la expresión de Cristo a través de un cuerpo, a través de la iglesia. Y se trata de que los que edificamos sobre el fundamento, el único fundamento firme, que es Cristo. Todo lo demás fuera de Cristo, que las obras, que meterle la ley, que ayuna 40 días para que sanes, que ayuna para que el Espíritu Santo te hable, que ayuna para que el Espíritu te dirija, que empieza a hacer obras acá y allá para ganarte la salvación y no la pierdas. Todo ese tipo de situación, dijo Pablo, yo lo tengo por basura. Entonces estamos cerrando este año con esta serie, siempre en el entendimiento de que debemos de reflexionar. ¿Podemos ser extraviados? Y que usted al rato ande como judío, vestido como judío, extraviado totalmente, guardando una ley. Ahora no estoy hablando de que van a perder la salvación, olvídese eso. Porque a los hebreos que hacían eso, Pablo les dijo, nunca se acordará de tus pecados. Sí, pero pues sigue sacrificando animales y tú ya conoces lo que Cristo pagó por ti. Pero los hermanos en Cristo que no conocen ni siquiera lo que Cristo pagó, ni dónde los posicionó, ni lo que terminó su obra en el consumado es, pues lo hacen por ignorancia muchas cosas. Pero nosotros estamos en una nueva generación que se está levantando, más ahora todos los ministros que salieron en la generación de este año de Ministerio Impacto de Gracia, salieron bastantes. Pues yo conté más de 20, 30, muchísimos. Es una generación ahora que está expresando a Cristo, está predicando a Cristo. Porque si Cristo no es formado en la mente de los hermanos en Cristo, se van a extraviar. Así como les platiqué ahorita de una persona que cree que Cristo es extraterrestre, así de sencillo. Imagínense, yo los conocí, conviví con ellos, comí con ellos, los ministré, les hablé la palabra y se extraviaron. Entonces debemos de reflexionar, y nuestros amigos de internet sobre todo deben de reflexionar qué es lo que están enseñando, qué es lo que están oyendo, qué es lo que están predicando, a quién están oyendo, al Espíritu de Dios,
están oyendo cualquier otro espíritu. ¿Habrá comezón de oír por escuchar cosas nuevas? Sí, pero lo único que tenemos que oír es nuestro fundamento, Cristo, nada más. Ok, pues pongámonos de pie y darle gracias a cada persona que estuvo conectada con nosotros y cada persona que se vaya a conectar a través de los diferentes medios de comunicación. Cerramos esta serie, Señor, de enseñanzas, ministros competentes de este propósito para todo ministro en 2023. Gracias te damos, Señor, por este 2023, por esta serie que nos diste la oportunidad de poder entender estos principios básicos, esenciales, como todo ministro competente del nuevo pacto que debemos de comprender, entender. Gracias por enseñarnos, gracias por que cada día nos revelas más a Cristo. Espíritu Santo, gracias porque glorificas a Cristo. Gracias, Señor, te damos porque tú eres el que nos instruyes, nos enseñas, somos edificados por ti. Gracias por este tiempo y la oportunidad de poder nuevamente continuar en 2024 expresándote, dándote a conocer, reconociendo que tú eres el todo en todos y que la verdad sin ti no somos nada. Sin tu gracia maravillosa no seríamos nada. Seríamos personas queriéndonos ganar, Señor, lo que ya se pagó por gracia. Ministros de un nuevo pacto no seríamos si anduviésemos en nuestras propias obras y creyendo que todavía tenemos que ganarnos el favor tuyo, Señor. Gracias por que cada día tú eres formado y nuestra única intención es que tú seas expresado, Señor. Nuestra vida la disponemos para ti como vasos en los cuales pusiste ese recipiente de gloria que es Cristo en nosotros. Y queremos servirte, Señor, en este 2024. Queremos darte a conocer a este mundo que está en tinieblas sin ti, Señor. Y que este tiempo sea de reflexión, este cierre de año. Y yo declaro que esta palabra llegará a muchos hermanos en Cristo. Gran parte de la iglesia de Cristo que está en tinieblas y que no tienen una solución, no tienen una salida. Gracias te doy, Señor, por la impartición de vida a través de tu palabra y por usar mi vida. Dispongo todo mi ser para que tú me sigas usando para este 2024. Y estamos agradecidos, Señor, porque todo está suplido y porque en ti estamos completos. No nos hace falta nada, Señor. Gracias por esa herencia eterna, porque somos coherederos contigo, Cristo maravilloso, y toda herencia ya nos fue dada. Gracias por la manifestación de la herencia. Gracias porque todo está suplido conforme a tus riquezas en gloria para poder contribuir con ese propósito eterno. Y yo declaro finanzas que vienen a nuestras manos para cumplir los proyectos del reino. Finanzas vienen a nuestras manos para cumplir con el propósito eterno del Padre y poder entrar en ese sistema, en este proyecto de evangelismo, en ese proyecto de darte a conocer, Señor, no nada más en este estado, sino en cada estado de la República Mexicana, en cada país, Señor. Poder llevar y expresar esa gloria interna que ya aportamos, para expresarla y que se haga manifiesta externamente, y que este mundo pueda ver la luz en nosotros, que pueda haber personas, ministros competentes de este glorioso y maravilloso nuevo pacto, o pacto eterno manifestado en Cristo Jesús. Nuestra única intención, Señor, es poder cumplir esa obra maravillosa que nos has dado, que es poder expresarte, predicarte y darte a conocer. Gracias. Gracias por este 2023. Gracias porque cerraremos este 2023 con tu gracia y tu favor, Señor. No en nuestras obras, sino es por tu gracia y por tu favor. Gracias porque bendito es nuestro entrar y salir.
Gracias por la protección divina, que no nada más nos das a nosotros, sino a nuestros familiares, Señor, a nuestros hijos, hermanos, padres, tíos y demás familiares, en el nombre de Cristo Jesús. Pero sobre todo declaramos en el nombre de Jesús que se abren los ojos espirituales de los que no te conocen, Señor, de nuestra familia, amigos, compañeros y que no te conocen, que ellos también puedan conocerte. Y nosotros, al expresarte, ellos tengan su corazón dispuesto para recibirte y recibir esa maravillosa gracia y recibirte a ti, maravilloso Cristo, en sus vidas. Gracias por tu verdad, porque tu verdad es permanente, inmutable, no falla. Gracias porque eres nuestra roca, nuestro fundamento, y tu palabra es nuestra roca y fundamento. Por eso declaramos que nuestra casa no caerá. Podrán venir vientos, podrán venir ríos, pero nuestra casa permanece firme, firme en esta palabra gloriosa que nos has dado, de gracia, de reino, firmes en ti, precioso Cristo Jesús. Amén. Gracias, Señor. Denle un fuerte aplauso al Rey de Reyes. Gracias, Cristo maravilloso. Gracias, Cristo. Gracias, Señor, por este maravilloso año y por otro año de gloria que viene, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias. Te adoramos, precioso Rey. Te adoramos, Señor. Muy bien, pues nos despedimos de los que nos ven por internet, bendecidos en Cristo. Y les recuerdo que solamente tenemos servicio nada más este domingo. Estamos hablando de el domingo, ¿qué? ¿Estamos hoy qué? 15 de diciembre, 17 de diciembre, y vamos a estar transmitiendo paulatinamente, posiblemente los viernes, los 2 viernes que vienen, y regresamos así ya con transmisiones en vivo en esta congregación a partir del día viernes 5 de diciembre y el domingo 7 de diciembre nuevamente regresamos a las transmisiones normales. Declaramos el nombre de Cristo Jesús, que cada uno de ustedes pueden experimentar el gozo y la felicidad del Señor, y pueden compartir con su familia también y tener comunión con su familia el 5 y el 7 de enero. ¿De qué estaba hablando yo? Diciembre, no, 5 o 7 de enero de 2024 regresaremos por la gracia de Cristo Jesús. Muy bien, bendecidos en Cristo, un fuerte abrazo, les saludamos, y cada persona que esté por allá y nos vaya a ver en Los Mochis y las ciudades circunvecinas por allá, Sinaloa, pues igual, si desea contactarnos y convivir, platicar o poder ministrarle, con gusto lo vamos a hacer. Bendecidos en Cristo. Gracias y paz.